Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de productos bancarios. Como introducción al tema, vamos a comenzar este módulo introduciendo productos bancarios y financieros para la adquisición de bienes inmuebles, bienes no inmobiliarios, consumo y operaciones financieras diversas. Vamos a partir de la definición de los contratos bancarios más habituales, desde lo que nos van a permitir la apertura de una cuenta y, por ejemplo, también la financiación de particulares, tanto a nivel de inmuebles como de equipamiento y consumo en general, hasta también las transferencias o los depósitos e incluso las imposiciones a plazo, pasando por la banca online. Estructura y contenidos del tema. Ya entrando específicamente en el tema, vamos a hablar de 5 apartados que van a ser los siguientes. En primer lugar, los préstamos hipotecarios. En segundo lugar, préstamos personales y de consumo. Operativa de cuentas corrientes y tarjetas. Movimientos de fondos. Y por último, la banca online. Los préstamos hipotecarios tienen como finalidad casi única la financiación de adquisición de activos inmobiliarios. Estos préstamos se desembolsan normalmente a la firma de la operación, presentan un vencimiento de largo plazo, parte desde los 8 a los 30 años aproximadamente y van a depender del importe solicitado y la naturaleza del bien a financiar. Este tipo de préstamos se suele formalizar bajo escritura pública, salvo importes menores, por ejemplo, por debajo de 50.000 euros se podría materializar mediante un pagaré, y es el que elige habitualmente la entidad financiera. Debe inscribirse en el registro de la propiedad para que produzca efectos jurídicos. Elementos de la operación hipotecaria. En primer lugar, la escritura de hipoteca, su importe, la forma de entrega del efectivo, número de cuotas, periodicidad de pago, condiciones de reembolso anticipado, tipo de interés a aplicar, comisiones de apertura, intereses de demora o la TAE, entre los más relevantes. El préstamo personal. Es un préstamo de carácter financiero, habitualmente a través de una entidad bancaria o prestataria, por un importe determinado, pagadero en cuotas comprensivas de capital e intereses y formalizado ante notario o corredor de comercio o incluso mediante, como en el caso anterior, por pagaré. En el clausulado se van a detallar tanto el importe final, el tipo de interés que se vaya a aplicar, el importe y el número de cuotas, así como la periodicidad de las mismas y demás clausulado habitual en este tipo de operaciones. El préstamo no se puede prorrogar, pero sí refinanciar, reconducir o incluso cancelar anticipadamente. Es posible también reducirlo durante su periodo de vigencia mediante el pago de una comisión pactada previamente en el propio contrato de préstamo. En esta época de crisis que nos ha tocado vivir, es muy habitual la refinanciación y adecuación de las cuotas de un préstamo a la realidad económica del prestatario, a su contexto vital. Financia, por tanto, una gama muy diversa de consumo o necesidades personales. Para su concesión, la entidad financiera va a aplicar una serie de cálculos, reglas y procedimientos en función de si es cliente o no cliente de la entidad. Existen dos modelos muy implantados en las entidades bancarias para el preestudio y concesión si procede de una solicitud de facilidad crediticia. Vamos a ver a continuación esos dos modelos. El primero es el método del scoring. Se basa principalmente en un estudio estadístico con la recogida de una serie de datos personales y datos económico-financieros como nóminas, pensión, ingresos, declaraciones de renta, IVA, etc. y la experiencia bancaria en operaciones similares en el caso de ser clientes, además de una serie de datos de reputación y solvencia, entre ellos ASNEF, RAI, impagados, etc. El segundo método es el de la regla del tercio. Este método indicaría la fijación de una anualidad máxima del préstamo en base a un cálculo de aproximadamente un 33-35% de los ingresos totales del solicitante. Se estudia la situación patrimonial y económica. Los créditos al consumo suelen financiar compras de equipamiento, material, ocio y atenciones diversas que parten desde los 300 euros hasta los 50.000 aproximadamente. En ocasiones pueden ejecutarse incluso bajo la modalidad de tarjeta de crédito si el importe no suele exceder de los 5.000 euros. Los créditos al consumo se regulan, como cualquier producto financiero, por la Ley 795 de crédito al consumo y demás directivas europeas. Todas las operaciones de crédito deberán de perfeccionarse mediante la firma de un contrato con todas las condiciones financieras. La entidad financiera, a petición del cliente, se obliga a facilitar por escrito antes de su firma y durante 15 días hábiles a una oferta de carácter vinculante.
Los préstamos se pueden financiar mediante un tipo de interés fijo, un interés variable o un interés mixto. En el primer caso, el interés suele ser más alto que el resultante de la aplicación de un índice de referencia más un diferencial, o también conocido como spread, como en el caso del variable. En cuanto al tipo de interés mixto, se basa en la firma de un contrato con un interés fijo durante un número determinado de años, que suele rondar de 2 a 3, y el resto hasta la finalización del mismo a un tipo variable, indicándose ambos valores resultantes dentro del contrato de préstamo. El tipo de referencia o índice suele ser el Euribor, pero en su defecto puede aplicarse otro tipo, como el IRPH, el CECA o tipo medio bancario, entre otros. Por regla general, los créditos son operaciones de financiación de un plazo determinado que no se conceden a particulares, sino a autónomos, profesionales o empresas, por una actividad económica, es decir, por cuenta propia. Tanto los préstamos como los créditos suelen llevar aparejados un número elevado de comisiones, por diferentes conceptos. Entre ellos vamos a ver los más destacables. La apertura, que es una comisión que se cobra al tirón, es decir, de una sola vez, al inicio de la operación. Corretaje, también al inicio. La cancelación anticipada, si se diera lugar, una amortización en un momento puntual de la operación, un descubierto en la cuenta de crédito, lo que se denomina en el argot financiero un sobregiro, o una reclamación de posiciones deudoras. Los descubiertos, o también conocidos como números rojos, se producen cuando en la cuenta corriente de un cliente o en una línea de crédito se produce una posición acreedora a favor del banco, lo que genera intereses y comisiones por el tiempo que dicha posición se encuentre en negativo en la cuenta del cliente. No obstante, el consumidor o cliente tiene que ser informado de esa situación por la entidad financiera o su gestor bancario, pero en otros casos no, teniendo en cuenta que en el propio contrato de cuenta corriente o de crédito, o también de préstamo, se reconoce por las partes la posibilidad de cobro en caso de producirse el citado descubierto. El coste suele ser muy oneroso, en estos casos, no solo por la comisión de reclamación del impagado, al no poder pagar en tiempo la cuota, sino por los intereses que se van a aplicar. Normalmente pueden superar en 2 o 3 veces el interés legal del dinero. Las libretas y cuentas corrientes pues son depósitos a la vista, que denominamos como de disponibilidad total, salvo determinadas operativas de ingresos pendientes de su abono en firme, con uno o más titulares y con una disponibilidad indistinta o mancomunada en función del número de titulares del contrato. Según la normativa europea, se ha pasado de un código de cuenta corriente, el denominado CCC, a un código conocido como IBAN, que permite su utilización a nivel internacional mediante un sistema que contiene las iniciales del país, un código de 2 dígitos y el número de cuenta corriente completo de 20 dígitos más. Este IBAN va a permitir su uso para domiciliar pagos, cobros, recibos, transferencias y cualquier operativa permitida dentro del contrato. Las tarjetas son medios de pago mediante el cual el titular puede contar con dinero en efectivo o a crédito en función de su modalidad, débito o crédito. Se suelen emitir a nombre de una persona física y es personal e intransferible. En el caso de empresas llevará el nombre de la empresa, pero su uso será responsabilidad de una persona física incluida en el contrato. Las tarjetas pueden ser financieras, de la propia entidad bancaria, o no bancarias, que suelen emitir normalmente establecimientos comerciales para financiar las compras, tipo el Corte Inglés, IKEA, grandes superficies, etc. Están reguladas, obviamente, por la orden 12 de diciembre del 89, concretamente la circular 8/90 y por un código europeo de buena conducta. Tanto en el caso de crédito como de débito, cuentan con un PIN, que es un número de 4 cifras, para obtener dinero o realizar compras, más un código de control de 3 cifras en la parte trasera de la tarjeta. Transferencias. Son movimientos de fondos que pueden realizar particulares y empresas. Mediante este tipo de orden, el titular de una cuenta bancaria va a ordenar la ejecución de un traspaso de fondos a una cuenta ajena de la misma entidad, en este caso, que sería conocido como traspaso, o de otra diferente, que sería propiamente la transferencia. Las partes básicas, pues van a intervenir 4 sujetos. El primero, el ordenante, que es el que realiza la operación. En segundo lugar, el banco del ordenante. Y por parte de quien recibe, que es el beneficiario, también el banco del beneficiario. La operación de transferencia, para que sea eficaz, debe contener fecha, ordenante, importe en cifra, entidad destinataria, mediante el código IBAN, como hemos hablado, o en su defecto, también algunas entidades financieras lo admiten, el código de cuenta de abono, CCC, y, muy importante, la firma del ordenante, que puede ser física o electrónica.
La banca online es un servicio cada vez más extendido dentro de la banca, tanto española como internacional, que permite realizar un número elevado de operaciones mediante un acceso a la página web de la entidad financiera. Prácticamente se pueden realizar hoy en día todas las operaciones, tanto a nivel de particulares como de una empresa, mediante un sistema de contraseñas y claves de acceso y unos códigos numéricos que validan a través de una tarjeta de coordenadas el aseguramiento de esa operación. Aquí tenemos un ejemplo de la página web del BBVA, en la cual se identifica claramente el acceso para el cliente o la opción también de acceso cliente, en el cual nos pediría una serie de claves de acceso para poder operar como reconocidos clientes, en este caso en esta entidad. Bien, al final de este módulo deberemos de ser capaces de identificar claramente las operaciones de financiación más habituales para adquirir tanto inmuebles como consumo. Conocer también las diferencias que existen entre los distintos productos bancarios y financieros para atender necesidades de tesorería. Y por último, gestionar la operativa financiera de una persona física o jurídica mediante la apertura de una cuenta corriente, por ejemplo, la solicitud de una tarjeta de crédito o de débito, movimientos de fondos o incluso también el uso de la banca online, que va a reducir tiempo, coste de las operaciones y va a permitir que no haya que asistir a las propias oficinas de entidades bancarias para realizar un sinfín de operaciones como se venía haciendo en los últimos años. Bien, con esto hemos visto los productos bancarios y hemos hablado un poco de las operaciones básicas. Nos vemos en el campus.